A esta hora a nuestro nuevo compañero en este esfuerzo por brindarles la mejor información, nuestra conciencia jurídica, el ex fiscal general de la Nación, profesor de Derecho, ex consejero presidencial, Francisco Barbosa. Doctor Barbosa, muy buenos días. Buenos días, Juan, a mis compañeros de mesa y para quienes nos acompañan el día de hoy. Doctor Barbosa, en el mundo la gente se está preguntando en qué consiste esa estrategia de defensa de Nicolás Maduro cuando comparece ante la Corte y se declara inocente. ¿Cómo va esa estrategia de defensa? Pues mire, Juan, la estrategia de defensa partía de la base de justamente de declararse inocente para poder empezar a litigar el caso ayer ante la Corte. El día de ayer, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante el juez federal del Distrito Sur de Nueva York, ante Alvin Hellerstein, el mismo juez que adelanta el proceso contra el Pollo Carvajal. En esa audiencia, como les decía el día de ayer, se leyeron los cargos del indictment, de la acusación, se discutieron todo lo relativo a los estatutos de la detención, se les informó sobre los pasos a seguir sobre el calendario procesal y se les preguntó justamente la inocencia o la culpabilidad. Pero ayer el hecho que no puede pasar inadvertido es cuando a Maduro el juez le pregunta su nombre y él responde que es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que fue secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos, que era prisionero de guerra y que se acogía a los convenios de Ginebra. Y aquí entonces aparecen dos grandes estrategias de defensa. La primera, invocar su condición de jefe de Estado, atado a una presunta inmunidad, y la segunda, traer a colación los convenios de Ginebra, cuyo elemento central será abordar su condición de prisionero de guerra. En cuanto a la condición de jefe de Estado, Maduro, ustedes saben, usurpó el poder en junio del 2024 al presidente electo Edmundo González. Luego no tiene ni legitimidad de origen ni legitimidad de ejercicio. Entonces vamos a escuchar a la fiscalía y al juez seguramente haciendo varias preguntas. Algunas de ellas serán si esos hechos acusados son actos oficiales de gobierno por los que aparece en el indictment. La respuesta es no, son crímenes comunes. Y una muy importante es si Estados Unidos reconoce o no reconoce como jefe de Estado a Nicolás Maduro. Y recuerden ustedes que desde el 2019 Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro luego de las elecciones que se dieron ese año. Y si los delitos afectaban o no afectaban la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces creo que esa primera estrategia no le va a salir bien. Invocar la inmunidad como jefe de Estado no le va a salir bien con fundamento en los antecedentes que tiene ese juez. Y el segundo punto es si es prisionero o no de guerra y si se somete al DIH. Y la respuesta también no le va a salir bien a la defensa, porque para que le aplique el DIH es necesario que exista un conflicto armado entre estados o de carácter internacional, conforme a los convenios de Ginebra, sobre todo el tercer convenio de Ginebra de 1949. Entonces, Sí. en este caso concreto no existe tampoco conflicto armado internacional, sino fue una simple acción contra el narcotráfico, conforme a lo que se ha venido hablando en los últimos días. Exfiscal, Maduro va a estar en la cárcel hasta el 17 de marzo cuando tiene otra cita en la Corte de Nueva York. Pero es probable en el sistema judicial de los Estados Unidos, con el abogado que tiene además que consiguió la libertad de Julian Assange, ¿es probable en algún escenario que él quede en libertad en los próximos meses? No es probable. Es importante decir lo siguiente, Santiago. Ayer tenían una gran oportunidad para solicitar la libertad. Es decir, ayer era un espacio judicial en el cual se podía establecer si podía pedir o no pedir una fianza. En ese caso no se hizo. Y obviamente la fiscalía estaba preparada para, me imagino, invocar que había riesgos de fuga, que había peligro para la comunidad, que había gravedad del delito, que había un historial del acusado, que había digamos, una acción de los Estados Unidos para poder haber capturado a esta persona. Y esos son los elementos centrales de la ley norteamericana para impedir entonces la fianza. Incluso el abogado no pidió la fianza.
y Maduro lo único que hizo fue decir que por favor le dejaran utilizar los papeles para preparar su defensa. Luego no hay ninguna posibilidad. Estamos hablando que el 17 de marzo es la próxima cita. Seguramente allí estará detenido. Lo veremos el 17 de marzo. Y este es un proceso para que la gente entienda muy bien que puede tomar entre 2 o 3 años. Hay una cosa adicional que vale la pena decir. Este juez lleva el caso del Pollo Carvajal. ¿Qué quiere decir? El sistema de delación americano es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, desde el punto de vista del derecho y de la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que seguramente el Pollo Carvajal será testigo contra Nicolás Maduro y obviamente esto pone a Maduro en una circunstancia muy difícil porque él no va a poder delatar hacia abajo, sino va a tener que tener algunos personas de muchísimo nivel eh, para poder participar en algún mecanismo de negociación en la última etapa de ese proceso. Exfiscal, en Estados Unidos se está debatiendo mucho sobre la legalidad de este operativo. ¿Qué pasa? La acción del presidente Donald Trump no se llevó a cabo de acuerdo a la ley internacional o si un próximo gobierno así lo determina. Es decir, ¿esto podría jugar a favor de Maduro el hecho de que se esté discutiendo la legalidad sobre cómo fue detenido? No, la legalidad se va a seguir discutiendo, pero en el proceso, como tal en los Estados Unidos, el juez lo que va a verificar en este caso concreto es si los cargos federales son válidos, si hay jurisdicción y si las pruebas y el procedimiento son correctos. No va a plantearse mayores discusiones sobre este asunto. Como yo decía el día de ayer, en el caso del antecedente que existe en Estados Unidos, recuerden que el sistema americano es un sistema de precedentes. En ese antecedente, pues ya existe una decisión de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida a propósito de la captura de Nicolás Noriega, del expresidente Noriega. En ese caso, la defensa trató de invocar justamente elementos de esa captura y la respuesta de los Estados Unidos, en ese caso de la justicia americana, fue que no afectaba el procedimiento ni anulaba el proceso que se estaba adelantando alrededor de esta acción. Entonces, Estados Unidos yo creo que está, digamos, muy clara en decir que lo importante en ese caso es la validez de esos cargos, la jurisdicción y las pruebas, sin la posibilidad de que se anule el juicio en torno a esa captura. Exfiscal, bueno, primero que todo, bienvenido a la mesa de la FM. Y Muchas gracias, segundo, mire, la gran pregunta que se hacen muchas personas es ¿cómo está pagando sus abogados Nicolás Maduro? ¿Cómo está pagando sus abogados Cilia Flores? Si tienen pues sus cuentas congeladas, pero no solo eso, sino que Estados Unidos no permite que un abogado reciba honorarios que supuestamente sean fruto del narcotráfico. O sea, tiene que demostrarse la legalidad de esos honorarios. ¿Quién puede estar pagando los abogados de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, que no son nada baratos, ¿no? Son unos abogados peso pesado? Bueno, yo creo lo importante en este caso es que hay muchos casos como este, además, que tienen una gran visibilidad para esas oficinas de abogados. En principio, lo que se hace es eh, podrían aceptarse esos poderes sin problema alguno en estas primeras etapas y sin pago, pero evidentemente tampoco existen unos estatutos también muy reglados en los Estados Unidos en donde evidentemente se pueden recibir esos recursos y ellos seguramente tendrán personas que pueden estar apoyándolos o colaborándolos. El gobierno sigue en pie. Esto es una cosa importante, sobre todo porque el argumento que tienen Darcy es que él sigue siendo presidente de Venezuela y esto pues tiene un elemento central y es que en este momento también al día de ayer se posesionó Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, que hay un aspecto fundamental también de derecho y es que se utilizó un argumento el día de ayer para posesionarla y es decir que hay una, si se quiere, ausencia temporal del presidente Nicolás Maduro.
¿Qué quiere decir eso? Que no hay una ausencia total, y si no existe esa ausencia total, pues obviamente hay más tiempo para que se pueda seguir justificando la posibilidad de que alguien esté encargado en Venezuela. Es la misma figura que se hizo con el presidente Chávez cuando estaba enfermo y dejó a Nicolás Maduro. Todo esto juega porque donde haya una ausencia total de presidente, 30 días después se tienen que convocar elecciones. En este caso tienen 90 días prorrogables, y eso hace seguramente que ante esta circunstancia del proceso pues pueda existir un mecanismo para poderle pagar a los abogados, entendiendo que es un acto de Estado en la medida en que Maduro se presenta como presidente de Venezuela. Pero en principio yo lo que creo es que debe haber una voluntad de los abogados, no hay ningún inconveniente, y ese tema se va superando paulatinamente en la medida en que va dándose el proceso, y yo creo que pueden haber recursos públicos de Venezuela en el caso de ese proceso. Son las 6 de la mañana, 57 minutos. Asuntos tan complejos en el derecho requieren del conocimiento de los expertos para que ustedes estén bien informados. Gracias, doctor Barbosa. Más adelante volvemos con usted. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo para todos. 6